Mismo al abogado Eduardo Ustorgio Volter Mendoza Paladines, cardenal de la Iglesia Católica, príncipe del Vaticano. Eduardo, buenos días, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos días a toda la audiencia de I99 y perfectamente un gran abrazo también a la gente que nos ve en I99 TV. Saludos a todos, al equipo de producción, a Lucía, a usted, a todos. Bueno, y saludar al señor ministro de Vivienda, que tiene la amabilidad de acompañarnos, querido amigo. Arranque, por favor, usted. Sí, primero agradecerle al ministro por tan rápida acogida a venir aquí a los micrófonos de I99. Bienvenido. Como decimos nosotros aquí cuando viene una autoridad recién posesionada, aunque no sea recién un par de meses, sus generales de ley, ministro, como decimos los abogados, un poco para ubicarlo. Usted es manabita. Por tanto, su ejercicio ha sido allá en la provincia tan linda, la tierra del camotillo, de la sal prieta. Del abuelo. Y del abuelo, también de su abuelo. Así, entonces, sus generales de ley, comenzamos. Usted está en casa. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias. Generales de ley, bueno, interesante, ¿no? Sí. Yo creo que todos tenemos sangre manaba. Sí, señor. Siempre hay un pariente por ahí manaba, ¿no? Sí. Yo en mi caso tengo sangre serrana. Mi papá es de la sierra. Ya. Realmente mi bisabuelo nació en Mulaló, ahí en la mitad de la provincia de Cotopaxi. Mi abuelo también, mi papá en Quito. Pero eventualmente mi papá se casó con una chonera. Entonces, y vivimos en Guayaquil algún tiempo, pero después nos fuimos a Manta. Primero a Chone y después a Manta, donde ya nos radicamos. Darío Herrera es un desarrollador inmobiliario, es un emprendedor. Yo creo que es una persona incansable, hijo, papá, esposo, y sobre todo creo que lo que siempre he tratado de hacer en mi vida es liderar personas y tratar de rescatar el mejor potencial o maximizar el potencial de la mayoría de personas que han trabajado conmigo en la parte privada y ahora en la función pública hace 60 días, ¿no? ¿Es el primer paso por la función pública en su vida? Primera vez, es primera vez. Es más, voy a confiar algo. Muchas veces dije, nunca voy a estar en la función pública, esto es como karma. Pero, nunca digas nunca. La lengua castiga. Sí. Pero voy a ser honesto también. Es imposible decirle no a una persona que tiene un liderazgo tan genuino e importante como el presidente Guillermo Lasso. Yo creo que es parte de la decisión por la cual yo dije, bueno, vamos a tomar este cargo, es por acompañar al presidente en este cambio que el país necesita, y es genuino. Darío, ¿qué traes en carpeta? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué plan piensas desarrollar? ¿A dónde piensas llegar? Tú también tienes expertise en tema de mercado de valores, por tanto los instrumentos financieros son elementos importantes a la época de construir. Esta combinación es bastante interesante. ¿Qué tienes en carpeta? A ver, yo creo que lo primero que tenemos que entender es que nuestro país, tal como está ahora, desde el punto de vista de desarrollo inmobiliario, y para mí la vivienda social es parte de un desarrollo inmobiliario, es un país que tiene ahora un esquema o una estructura netamente patrimonial. Es decir, grandes terrenos en grupos muy pequeños o contados con las manos, limitado acceso a capital tanto para construir, limitado financiamiento o poco financiamiento para los clientes finales, beneficiarios, como los quieras llamar. Entonces es un mercado un poco reducido, que no es lo que sucede en mercados desarrollados como Estados Unidos, como México y otros países en la región, que ya tienen una estructura de un mercado de inversión inmobiliaria. Una cosa es el mercado de un inmobiliario patrimonial a uno de inversión inmobiliaria. ¿Y cuál es la diferencia principal? Es la democratización de las inversiones. Es decir, en este momento, ¿por qué es patrimonial? Y es porque normalmente un proyecto inmobiliario primero toma mucho tiempo en construirse, más aún en nuestro país por la tramitología, que es lo que estamos tratando de reducir ahora aceleradamente. Siempre tienen un problema para cada solución. Totalmente. Y segundo es de capital intensivo, es decir, necesita muchísimo capital y muy grande capital, y el rédito lo ves mucho después, ¿no? Y normalmente lo sigues capitalizando. Entonces,
es un negocio de intensivo en flujo y muy pocos bolsillos lo pueden hacer. Por eso siempre se asocia que los grandes desarrollos inmobiliarios están ligados a grandes grupos económicos, ¿no? En un mercado de inversión inmobiliaria se crean los instrumentos o las avenidas, los vehículos para que cualquier persona que tenga $5,000, $3,000, $10,000, lo que sea, pueda invertir en negocios inmobiliarios y que eso sea una alternativa a el ahorro tradicional que normalmente estamos acostumbrados a hacer nosotros los ecuatorianos en los bancos, que sí tienen su rédito y pagan dólares, o las mutualistas o las cooperativas. Ahora tú podrías tener diferentes oportunidades para invertir. Cuando tienes ese mercado, entonces todo se dinamiza. Totalmente, ¿no? Imagínate, nosotros hemos calculado de que cada 20 metros cuadrados de vivienda social, de construcción, cada 20 metros cuadrados genera un puesto directo de empleo por 6 meses. Entonces, te voy a dar un dato solamente, y esto va a ser primicia para ustedes, lo venimos analizando hoy y lo vamos a publicar lo vamos a publicar en los próximos días. Nosotros firmamos 2 acuerdos ministeriales el día 23 de junio. 2 acuerdos ministeriales que primero derogaban 6 o 7 acuerdos y que reducían una tramitología de 9 pasos a 2 y reducía el tiempo de aprobación de registros de proyectos de vivienda social en el MIDUBI de entre 8 meses a 4 años a un solo día. A un solo día. Y esto es solamente decisión política. Había un proyecto que se demoró 4 años en ser aprobado. Ya. O sea, el rango era... hicimos un estudio de 806 proyectos aprobados en los últimos años. El menor tenía 8 meses, eso es el mínimo tiempo que duraba, y el mayor era 4 años. Todo eso lo reducimos a un solo día. Y no tuvimos que hacer nada especial, simplemente... Voluntad y sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, ¿no? Y lo hicimos en 24 días, porque yo prometí hacer eso antes de los 30 días de la posesión. Luego de hacer eso, el incremento en registro de proyectos se ha incrementado en el 400%. Tenemos 254 proyectos nuevos con más de 220,000 metros cuadrados de construcción. En los últimos meses, estamos hablando de 40 días. ¿Okay? Y eso es inversión privada. Imagínate la cantidad de empleo que eso genera. Es que no lo creo realmente. Es decisión política. Es decisión política, un poquito de sentido común, ganas, como ustedes dicen. Y la otra cosa que yo creo que es... esto no es el ministro Herrera, ¿no es cierto? Yo solamente soy un gran facilitador. Tenemos un grupo humano espectacular, todos profesionales entregados. Y el que dice también de que las personas que están en el sector público, los burócratas, no están capacitados, yo le voy a decir que no. Ellos son personas muy capacitadas, saben lo que tienen que hacer. Lo que sí noté es que no entendían cuál era la finalidad por la cual iban a trabajar todos los días. Y yo esta pregunta se la hice abiertamente. Le digo, ¿y para qué vienes acá? Entonces una persona me dijo, no, mi finalidad es terminar el cuadro del reporte de la... No, le digo, esa no es la finalidad. Eso es una acción que tú haces todos los días. ¿Cuál es tu finalidad? Entonces, en interno definimos de que nuestra finalidad, la razón por la cual vamos a trabajar todos los días, todas las acciones tienen una sola finalidad, y es reducir el déficit habitacional en el país. Que lo leí que usted decía en un reportaje en El Universo que es de 2 millones de casas. 2.7. No. Mira, el parque de viviendas en el país, y estos son datos del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, y datos que tenemos nosotros en el MIDUBI, porque no tenemos un censo. Todavía no se ha hecho el censo del 2021, ¿no? Claro. Con eso tendríamos mayor información. Pero el parque es como el total de las viviendas del país, 4.7 millones. De eso el déficit es de 2.7, pero aclarar algo, ¿no? Sí. 2 millones de ese 2.7 es un déficit cualitativo, es decir, vivienda que necesita ser reparada o debería ser reparada para ofrecer un hábitat adecuado y digno. Que no necesariamente es nueva. Que no necesariamente es nueva, son reparaciones, etcétera, ¿no? Y de ahí, sí, casi 700,000 unidades deberían ser reconstruidas. En teoría, cuando uno tiene o habla de déficit,
asumiendo que las personas duermen en algún lugar, así sea en la casa del tío o del papá, ¿no? El déficit debería ser cero, ¿no? Porque todo el mundo al final del día todo el mundo duerme, ¿no? A no ser de que las personas que duermen debajo de los puentes, etcétera, esos son los que realmente no tienen vivienda. Entonces, estas viviendas no recuperables son alrededor de 700.000. Es un déficit que, por mucho que se tenga una oferta de campaña o se tenga hasta el dinero para hacerlo, es muy, muy grande. Es muy, muy grande. Súmele a esto datos que tenemos de que cada año se generan alrededor de 100.000 a 110.000 familias nuevas, en teoría. Ya. Y en los últimos años se han construido entre 40, 50 y 60.000 viviendas, tanto públicas como privadas, por año. Entonces, cada año se incrementa el déficit en 50.000 nuevos hogares que necesitan. Contra 40, 50. Correcto. Entonces, la situación es crítica y es algo que va a tener que buscar una solución en el largo plazo, no en 4 años, en muchos años más. Es como la vacunación. El virus va más rápido que la vacunación. Va más rápido. Esto es más o menos, tienes que construir más rápido de la demanda. Sí, y yo en ese tema sí quisiera tocar un punto ahí para las personas que nos escuchan y no se han vacunado. Vayan, vacúnense. Necesitamos ciudades seguras, necesitamos el esfuerzo que ha hecho el gobierno del encuentro ha sido fabuloso. Somos número 1 en la región. Segundo del mundo. ¿Y cómo ha impactado eso inclusive en la apreciación de los bonos? Sí, señor. Porque se está viendo efectividad, ejercicio, diligencia, compromiso, cosas que no se ven así nomás con un gobierno, sino con la empresa privada. Penosamente gestión. Y gestión sobre todo. Y le decía a las personas que me decían, bueno, pero qué chévere que hayan hecho eso, que hay 1.000 millones ahora de inversión privada que se ha reactivado en los proyectos. Y eso que todavía no comenzamos con el Plan Nacional de Vivienda. Plan que estamos ya terminando, plan que esta semana presentamos a la presidencia y esperamos que la próxima semana, luego el 10 de agosto, le presentemos al presidente finalmente el plan. Y una vez que nos apruebe, vamos a implementar este plan de vivienda en el país. Un plan ambicioso, pero donde hemos puesto 2 condicionantes. La primera es la menor injerencia del sector público y del ministerio. Es decir, la gente piensa que el Ministerio de Vivienda es un ministerio que tiene que construir y nosotros no deberíamos construir. Tenemos que ser rectores, normadores, facilitadores, pero no constructores. Y segundo, absoluta transparencia. Transparencia en la información, y para esto firmamos ya un acuerdo con la cooperación técnica alemana GIZ, con el embajador de Alemania, para la implementación de un software para contratación y control de obra pública. Es decir, que eventualmente, y este es a donde queremos llegar, todos los ecuatorianos podrán ver en línea el avance del Plan Nacional de Vivienda, total y absolutamente transparente. De esa manera todos podemos dormir tranquilos. Ministro, el MIDU hizo un arqueo para verificar los logros de Casa para Todos, una propuesta del expresidente Lenín Moreno. Los resultados se contraponen con el último informe que presentó Moreno ante la Asamblea Nacional. En dicho documento afirmó que se entregaron 125.000 viviendas. ¿Qué concluyó este arqueo y a quién se le debe pedir respuestas por las casas no construidas? Sí, buena pregunta. Creo que el reporte final de fin de gestión del gobierno pasado indicaba que eran como 133.000 viviendas que habían construido. Lo voy a repetir una vez más. Mi rol no es un rol de fiscalizador. Yo tengo un plan que tengo que ejecutar y mal haría yo en hacer leña del árbol caído. Lo único que puedo decir es que y cuando alguien me preguntaba, ¿no? Oye, entonces el gobierno pasado mintió o dio datos falsos, yo lo que digo al respecto es, no lo sé, lo único que yo te puedo asegurar es que yo doy los datos verdaderos. Y los datos verdaderos son el arqueo que hicimos nosotros de inicio, y lo tengo que hacer porque es lo que yo recibo. Entonces es mi punto de partida. Este arqueo indicaba de que en el periodo del gobierno anterior de 4 años se construyeron en total, o se inició la construcción de un total de 35.000 viviendas, de las cuales directamente el gobierno, a través del ministerio y de la empresa pública Casa para Todos,
construyó y entregó alrededor de 9.800. Y de ahí otras se construyeron y se entregaron, pero fueron hechas por el sector privado y que se beneficiaron de una tasa subsidiada. Con eso se completaron como 15.000 viviendas totalmente terminadas. El resto, para completar las 35.000, están actualmente en construcción. Y hay unas 2.000, 1.000 y pico que están todavía por contratar o en estudios. Y aquí la parte más importante, las que están en construcción, hicimos el arqueo, pero el arqueo del número de viviendas, más no del estado actual del proceso de construcción, que ese es otro tema. Y es algo que recién la semana pasada posesionamos al nuevo gerente de la empresa Casa para Todos, quien va a comenzar a hacer un arqueo específico de estas viviendas. Y sí, ministro, si bien es cierto, usted no está en esa cartera de Estado para fiscalizar, sin duda no es un trabajo que a usted le compete, pero los ecuatorianos sí merecemos una respuesta por parte del gobierno anterior de todo lo que se ha ejecutado con dinero de los ecuatorianos, y por ende es un trabajo que le tocaría ya a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Sí, ahora, nosotros enviamos el reporte, fuimos convocados a una reunión por la Asamblea, nos pidieron informe y es público, enviamos. Lo único que yo no puedo decir, nuevamente, no doy los datos, ¿está bien? Correcto. Lo que yo no puedo hacer es un juicio de valor. Claro. ¿Por qué lo hizo el gobierno pasado? A mí no me interesa realmente. Yo tengo un plan que hacer y yo me voy de ahora hacia adelante, ¿no? Que no fue en su tiempo, no es que no hace años, pero no fue en su tiempo en todo caso. Sí. ¿Qué va a pasar con las manuelas? ¿Usted sabe qué va a pasar con las manuelas, no? Bien, sí, buena pregunta. Nosotros... A ver, esta Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, que tiene varios componentes, primero ha cambiado de nombre, ¿no? Se ha redirigido su función para que ataque un problema que debe preocuparnos a todos y que yo creo que es la base de la creación de una nueva sociedad, y es el combate a la desnutrición crónica infantil. El 80% del cerebro de un niño se forma antes de los 1000 días de haber nacido. El 80%, y hasta los 5 años el 100%. Entonces, si un niño no tiene su cerebro bien formado y no se desarrolla, hay un tema de conexiones neuronales, ¿no? Las neuronas, no sé, estas funciones eléctricas. Esto no es mentira. Esto no es mentira. Verdad, es científico y biológico. Entonces, mal haríamos nosotros en no preocuparnos de los niños en esa edad de darle nutrición, porque ¿qué pasa? Que después, si uno le da la mejor educación del mundo, pero su cerebro no está desarrollado, simplemente no acepta esa información. Entonces van a ser personas que no tienen la capacidad de entender. Les voy a dar un dato que lo escuché de la ministra de Educación. El nivel de lectura promedio del ecuatoriano, es de un niño de 9 años. Es el nivel de lectura promedio. Hay estadísticas. Qué bárbaro. Sí. Entonces, esto es un problema muy serio, ¿no? Y yo creo que el enfoque que tiene el gobierno del encuentro y sobre todo el presidente Guillermo Lasso es muy acertado. Hay que invertir en los niños, esos niños que van a ser los ciudadanos del mañana, ¿no? Entonces, ese componente, primero la Planta Una Vida se reubica hacia eso. Habían unas personas ahí que trabajaban en vivienda y en gestión social. Nosotros hemos recibido como Midubi alrededor de 120 personas, y lo que estamos haciendo es, con esas capacidades, los vamos a incluir dentro de nuestro plan de vivienda como los gestores, o yo le llamaría como la postventa. En el momento que tenemos ya las viviendas y tenemos las comunidades, los vamos a poner a ellos a crear comunidades productivas, ¿no? Comunidades donde las personas realmente vivan. Mira, la casa... Ponte a ver esto, sí. Aquí. La vivienda o el techo no es la solución realmente. ¿Para qué uno usa una casa? No, ¿para qué compra una casa? Uno compra una casa para tener eventualmente un hogar. O sea, y desarrollarse. Pero ¿y para qué tiene un hogar? Mira, ¿a dónde vamos con esto? No, el hogar. ¿Qué es el hogar? El hogar, a final de cuentas, es la suma de una serie de recuerdos memorables. O sea, eso es lo que te llevas, ¿sí? Entonces, la vivienda en sí es una herramienta, ¿ok? Pero si la vivienda no presta las condiciones como para hacer esa herramienta donde un hogar pueda desarrollarse, donde estos recuerdos memorables se puedan generar, donde queden plasmados en la foto, donde queden las memorias de las personas, entonces ¿de qué sirve un hogar? Entonces, el diseño o el propósito no es darle una casa a una persona, es la creación de este hogar y de este bienestar, de este hábitat,
del cual estamos. Por eso el Plan Nacional se llama el Plan Nacional de Hábitat y Vivienda. Ya no solamente la vivienda. Ministro, es que qué interesante este tema, porque lo hemos hablado tantos años, ¿no? Yo también creo, igual que usted, que no vale la pena hablar del pasado, porque en el gobierno anterior se ofrecieron 1 millón de casas, 250.000 en la elección aquella. Y mire usted, me dijeron en la última entrevista con el presidente Moreno, me dijo lo mismo, que 2 días o 3 días antes de que se posesione Guillermo Lasso. Pero ok, el pasado es pasado y pisado, como dice la gente más joven. Vamos adelante. 2.700.000 de déficit. Creo que la tiene clara. Lo importante es comenzar a construir, porque lo que hablábamos, la construcción genera trabajo, directo e indirecto, albañiles, gafiteros, pintores, maestros de obra, bueno, cerrajeros, los que trabajan aluminio y vidrio, los que venden el pan que les llevan todas las mañanas, los que llevan la camioneta. O sea, realmente es un catalizador espectacular para poder trabajar. Lo mismo decíamos del quinto puente aquí. Eso va a generar una cantidad de trabajo y bueno, lo importante es además que la vivienda genere en sí por el mercado que los alquileres bajen, porque los alquileres son altos por el déficit de las casas. En este contexto que usted ha explicado tan bien, Darío, yo me atrevo a hacerle una pregunta. Sé que es de la empresa privada. Habiendo 40 proyectos, me dice que están 40, lo escuché, ¿no? 40 interesados en hacer proyectos. No, 254 registros de proyectos, más de 220.000 metros cuadrados, son muchos más. Teníamos realmente, cuando firmamos el acuerdo para destrabar todos estos procesos, teníamos 452 proyectos inmobiliarios que más o menos suman 12.000, 13.000 viviendas que estaban en el limbo. O sea, estaban en los pasillos del Midubi por ahí dando vueltas. Cualquier cajón donde sea, menos donde debería estar. Entonces eso ya se destrabó, inversión privada, y eso está en marcha. Además de las 20 y pico de miles de viviendas que estamos haciendo, entonces ahorita el stock es como unas 35.000 viviendas que están en curso, ¿no? Sin empezar el plan de vivienda. Ok. ¿El plan de vivienda para cuándo lo tiene? Somos un sorbito de café, ministro. Porque la verdad es que sí, son las 8 de la mañana con 41 minutos de este martes 3 de agosto. Tengo el gusto de conversar con el ministro de Vivienda, Darío Herrera, que realmente ayer estuvo el ministro de Ambiente en la tarde y también estuvo el secretario Erwin Ronquillo, de lo que hablaba usted, querido amigo, que es en la desnutrición infantil, así que qué bueno. A Gustavo, pues un abrazo, y también a Erwin. Mira que con Erwin estamos trabajando muy de la mano, porque en primer lugar, los ministros somos todos un grupo muy unido, bueno, que trabajamos en un solo plan con un solo objetivo. Esto es lo primero que toda la ciudadanía tiene que saber. Con Erwin hemos conversado bastantísimo, porque la vivienda o el hábitat y el mejoramiento del hábitat digno de las personas a través de diferentes tipos de soluciones habitacionales, que ya te voy a comentar que son, es angular. O sea, no podemos tener nosotros un buen plan de educación o de nutrición si ese niño está durmiendo en la calle. O sea, es así de simple, ¿no? Entonces no podemos trabajar de manera desconectada. El plan de vivienda fue presentado ya al presidente de la República el día 10 de junio. Y desde entonces el presidente nos dio sus lineamientos, su visión, muy acertada sobre todo, y de ahí en adelante lo que hicimos fue afinar este plan. Es muy fácil determinar el qué hacer y el por qué hacer. Lo más difícil es el cómo. Y en eso nos hemos tomado un poquito más de tiempo, y normalmente un plan de esto debería ser armado en 6 meses o algo así para hacerlo bien. No hemos tenido ese lujo. Hay un sentido de urgencia. Totalmente. Yo creo que el país lleva ya 2 décadas o 3 décadas esperando, entonces hay que actuar rápido. Y el cómo fue lo más difícil, porque cuando cogí al equipo de trabajo y les dije, a ver, hagamos el cómo, me presentaron una propuesta y obviamente el cómo estaba desbaratado. Y porque en esto hay que ser sincero, y yo se los dije a los chicos ahí en el ministerio, les dije, a ver, ¿quién ha tenido de ustedes una empresa privada? Y me dicen, nadie, ¿no? Han sido del sector público. Y digo, ok. Entonces yo creo que ustedes nunca han dejado de dormir por sacar un
un proyecto adelante endeudado con firma y con responsabilidad y con niños chiquitos, por decirte, ¿no? Entonces, exactamente. Entonces, cuando uno tiene esa presión, uno se vuelve recursivo, uno se inventa las cosas, ¿no? En el sector privado, el sector público, uno tiene una cierta seguridad y tranquilidad. Cobra el 31 y el 15 y chau. Entonces, el cómo hemos tenido que, y aquí viene la palabra del gobierno del encuentro, yo no sé si han visto las últimas 2 semanas, nos hemos reunido con casi todos los gremios importantes del país. Y mira, yo por ejemplo este día viernes viajo a Manta porque el sábado tengo sesión solemne en mi cantón donde nací, en Chone, voy a asistir, pero el viernes yo aterrizo a las 8:30 de la noche y a las 9 de la noche voy a estar en Puerto Viejo, con el Colegio de Ingenieros de Puerto Viejo, difundiendo el plan y recibiendo todo el input de ellos, y así lo hemos hecho en las últimas 2-3 semanas, multilaterales, están contentísimos con el plan, academia, muchas universidades y sobre todo los gremios, y todos los gremios me han dicho lo mismo. ¿Sabes qué? Me dice, oye, espectacular. Lo único que me dijeron, ministro, que se haga esta vez. Claro. Esto sí que se haga, ¿no? Entonces, y yo creo que teniendo el compromiso del sector privado que va a apoyar, están trepados en la camioneta, yo creo que vamos a salir adelante. Realmente el gobierno lo encuentro. Darío, el asunto es, ¿en qué tiempo crees tú que vamos a poder, ministro, comenzar a ver construcciones, comenzar a ver esto que estás diciendo? Sí. Bueno, es el sector privado, porque el sector privado además va a dar el crédito, me imagino. Pues lo que pasa es que el ministerio nuevamente facilita la política que reactive el sector de la construcción, como ya lo hicimos. Entonces ya obra ya hay. Okay. Las 35.000 casas que me dices. Por supuesto, ya obra hay y seguirán viniendo proyectos que se van a beneficiar de bonos, de tasas subsidiadas, etcétera. La obra directa del ministerio, vivienda subsidiada 100%, una serie de soluciones habitacionales que tenemos planificado hacer para reducir el déficit cualitativo, porque nuevamente no todo el mundo necesita una casa. En la ruralidad, por ejemplo, hemos detectado, y esto para ir adelantando ciertos conceptos, estamos finalizando un estudio, el día lunes lo tenemos, hemos movilizado a todas nuestras oficinas técnicas para determinar el buen uso o no buen uso de las viviendas de interés social que se dieron en el pasado. ¿Y por qué queremos hacer esto? ¿Por qué queremos hacer esto? En primer lugar, conceptos. Un metro cuadrado mal planificado es un metro cuadrado muy caro. Entonces el apuro trae cansancio. Tranquilito, ya vamos a llegar ahí, pero cuando se comience a construir va a ser uso eficiente de los recursos de todos los ecuatorianos, porque nosotros vamos a pagar eso. Primero. Segundo, si regalo una vivienda y esa vivienda no es usada por la persona que necesita porque vive en la ruralidad y simplemente no cumple o no satisface las necesidades o no resuelve el problema que tiene esa persona, normalmente lo que pasa es que la usan para otros fines, como ha sido en el pasado. Y ya vamos a tener los datos, estamos haciendo un aleatorio para tener los datos exactos. Pero yo tengo por ahí datos de, por ejemplo, la provincia de Los Ríos, 650 viviendas, 32% de esas viviendas están utilizadas como gallineros o como bodega de granos. Entonces, poner un metro cuadrado de vivienda, que es caro, para que alguien lo use, para tener granos, a ver, esa persona está resolviendo su problema, pero no es el problema que nosotros teníamos que resolver. Ese es un problema quizás de silos, es un problema del Ministerio de Agricultura o de cualquier otra entidad menos la nuestra, ¿no? ¿Y a quién le cuesta esa vivienda? A nosotros, pues. Entonces, nosotros no podemos ser, ¿qué te digo?, irresponsables, ¿no? En el sentido de solamente hacer vivienda por hacer estadísticas. No, así no funciona esto, ¿no? Hay que ser sinceros con las personas. Mira, estoy aquí en la radio con ustedes y les agradezco por este espacio. Encantado. Y yo le envío este mensaje a los ciudadanos, ¿no? El compromiso que tenemos en este gobierno, especialmente Darío Herrera como ministro, es el uso directo y eficiente de los recursos de los ecuatorianos para proveer soluciones habitacionales que resuelvan necesidades y problemas reales de los ciudadanos. No necesariamente el problema es tener una casa nueva. Quizás, ¿sabes lo que necesita en la ruralidad? A ver. Agua potable. Servicios básicos. Un kit básico
de agua potable. ¿Sabes por qué? Porque fíjate, si tienes agua saludable y tienes electricidad, un panel solar, una bomba, un sistema de tratamiento, entonces el niño ya no sufre de diarrea. Claro. Además deben tener otras características esas viviendas. Totalmente. O sea, totalmente. deben de ser sostenibles. Deben de tener, de acuerdo, no es lo mismo la ruralidad en la costa que en la sierra. Tienen que tener un piso siquiera porque a veces se inunda. Tienen que tener muchas condiciones. Mira, en la costa son viviendas altas, se pueden utilizar materiales. Los techos son altos, ¿por qué? Porque tienes calor. Tienes que tener ventilación cruzada. Necesariamente una casa absolutamente de concreto no te funciona. No. En la sierra, la pared de adobe provee un aislamiento natural. Pero ¿qué pasa? Necesitas quizás un buen techo, necesitas un baño, ¿sí? Entonces las soluciones habitacionales que complementan ese hábitat digno son las cosas que estamos nosotros diseñando ahora, ¿ok? ¿Y por qué soluciones habitacionales? Porque nuevamente el déficit cualitativo en remodelaciones, servicios básicos, etcétera, es de 2 millones, pues. Entonces, o utilizo todo el dinero para construir viviendas que gente no necesita y que va a dejar vacía, o solucionamos temas de remodelación, de ampliación. Le llamamos nosotros kits semilla, es decir, un kit semilla que la persona pueda coger y solucionar un problema real que tiene y crecer sobre eso. Entonces, ¿y qué hacemos con esto? Llegamos a muchos más ecuatorianos de manera eficiente y nuevamente todo esto va a ser manejado mediante alianzas público-privadas, totalmente transparente con el sector privado, de manera eficiente, ¿no? De manera que los ecuatorianos tengan la seguridad de que su dinero está siendo bien invertido. Pero ahí la mesa se queda coja. ¿Por qué digo yo? Usted hace la vivienda, ve las que necesitan, dan el bono, pero necesitan quien pueda pagar para poder vivir ahí. Si el déficit son 3 millones y pico, como usted lo ha citado, hace 3 millones y pico de personas, 2 millones 700, probablemente menos de la mitad no tienen trabajo, ergo no tienen cómo pagar. Entonces, ¿de qué vale construir algo, entregar algo que después no se va a poder pagar? Sí. Hoy, pero la palabra clave aquí, Ramiro, ¿no? La palabra clave aquí es confianza. Mira, la reactivación económica y la generación de empleo no solamente va a venir del sector de la construcción, tiene que venir de todos lados. En el sector de la construcción, las unidades o las soluciones habitacionales dentro de nuestro plan estimamos que generen alrededor de 178.000, es el último dato que tengo, 178.000 empleos directos. Para que tengan una idea, el sector de la construcción normalmente genera o tiene 500.000 personas trabajando. Estamos hablando de incrementar eso en 200.000 personas más. Lo que usted dice. Directo. Y de ahí indirecto. Que al dar la vuelta ese dinero va a crear el trabajo para... Multiplica por 3 para la parte indirecta. Entonces ese es el impacto. El impacto puede ser tan grande como 2 de cada 10 trabajos en las personas que tienen edad para trabajar en el país. Okay, solamente en el sector de la construcción. Pero aparte... Tú has visto el esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, el Ministerio de la Producción con 22 clusters de productivos para generar valor agregado, ¿no es cierto? Ha sido un trabajo espectacular, Julio. Increíble. O sea, el Strategic Doing. Y yo estuve con Julio José el día de ayer, inclusive viendo un proyecto similar para la ciudad de Manta, entre otras cosas. Entonces, hay una serie de iniciativas, ¿no? Las acciones que se van a tomar para el tema de la agricultura, con Tangibera, etc. Entonces, esto es un trabajo articulado. Right. Y cuando tú tienes en el país confianza, como ahora este país la tiene, tú has visto el desempeño de los bonos. Increíble, ¿no? Increíble. ¿No? Entonces, en ese momento la inversión llega. ¿Qué tan rápido puede llegar? Tenemos que desregular una serie de cosas y generar seguridad jurídica. Hay cosas que podemos hacer nosotros directamente. Hay otras que necesitamos el concurso de la Asamblea. Del Legislativo. Del Legislativo, ¿no? Pero yo creo que nadie se va a oponer a que construyas... Agua que no es de beber ensucia la... Sí, el maniqueísmo. Sí. Pero ¿sabes qué? Política van a tener en nosotros los primeros aliados, porque hay un déficit de 2.700.000. Los ingleses tienen una frase hermosa de toda la vida. Dice que a la casa del hombre es su castillo. Y es la verdad, pues no.
tú dices, ministro, con toda realidad, lo del hogar, ¿no? Tú no compras una casa, compras un hogar donde desarrollarte, donde tengas recuerdos. Tiene que ser algo digno, algo cómodo, algo que signifique. Y lo que hablas también del tema de la desnutrición es básica. En la universidad vimos algunas veces este tipo. No se tiene las mismas condiciones una persona que tiene la misma crianza, que tiene su madre la misma forma por la desnutrición. Tiene que comer bien. O sea, todo es concatenado para tener es una integralidad. Una integralidad para ser un mejor país. Pero esto de las casas es algo que realmente yo lo veo, sobre todo aquí hay harta gente joven y todos tienen una aspiración. Y es tan difícil, Ramiro, tú y yo sabemos para los muchachos. También yo siempre he sostenido que cuando usted hace una casa, hace dos. Porque usted cuando entrega una casa libera otra. Claro, entonces, bien dicho. Sostiene. Hace 1 millón de casas, está solucionando 2 millones de soluciones habitacionales. Y el mercado. Claro, va a bajar. Hay algo adicional, ¿no? El concepto de patrimonio. El momento que la persona tiene su casa, ¿no? Y tiene esa seguridad, además de eso tiene un patrimonio que es plenamente hipotecable, que sirve como garantías para generación de negocio, para una tiendita, para comprar un taxi, entonces tú tienes un dínamo en la economía, ¿no? Es decir, proveer una vivienda más allá de la creación del hogar y de los recuerdos, es también esa seguridad patrimonial que la gente necesita. Darío, y usted hablaba al inicio de la entrevista cuando le pregunté de los instrumentos financieros. El país se construyó a través de la cédula hipotecaria. Sí, estoy hablando de los 40, de los 50, y ese era el ahorro de las familias. Diría que hasta los 60, hermano. Iban al banco territorial, y digo un nombre porque ya no existe el banco, y cuando fuera un banco hipotecario, porque era solo hipotecario. Cédulas hipotecarias. Cédulas hipotecarias. Yo me acuerdo, mi padre ahorraba en eso, y iba todos los semestres a cobrar el cupón. Crear un instrumento de esa naturaleza y de esa seguridad, porque sinvergüencería hemos visto en el camino, ya es algo que es un reto para usted. Ahí tiene que trabajar con las autoridades económicas. Sí, cuando hablaba hace un rato de transformar la industria de desarrollo inmobiliario del país, de un esquema patrimonial, ahora donde grupos grandes manejan proyectos inmobiliarios, donde tienes solamente un par de bancos que te proveen crédito, a un esquema donde haya muchos jugadores. Eso. Y donde existan vehículos para democratizar primero la inversión por un lado y segundo el acceso a crédito por otro lado. Lo que estamos hablando son de ejemplos, no hay que reinventar aquí el agua tibia, ¿no? Los famosos REITs o Real Estate Investment Trust o fondos de inversión inmobiliaria. Esto comenzó en Estados Unidos con un ejemplo clarísimo. El primer fondo de inversión inmobiliaria fue el de McDonald's. Increíble. McDonald's vende hamburguesas, ciertamente, sí, ¿no? claro. Sí, pero el negocio de ellos es un negocio netamente inmobiliario. No es un negocio sí, ellos alquilan la tierra, eso es un negocio inmobiliario. Véanse la película, se llama The Founder, y ustedes van a entender el porqué. Y luego de eso en otros países como México, por ejemplo, ya sucedió otra transformación. Guatemala, Panamá, Centroamérica está en la ola. Inevitablemente esta tendencia va a venir a los países latinoamericanos, ¿ok? Más tarde que temprano, tropezándose con quien sea, pero va a llegar. Yo creo que la función que yo estoy haciendo ahora, parte del trabajo, que es parte del plan de gobierno, es acelerar estos procesos, de manera de que fondos de inversión o estas estructuras se puedan desarrollar aquí en el país. Y no solamente para que venga plata afuera, sino para que el mismo ecuatoriano pueda invertir. Pero cuando hablamos de seguridad, como decía Ramiro, ahora la seguridad del inversionista va también de la mano con la rapidez con la cual yo pueda movilizar mi dinero. Sí, señor. Entonces, volver a cédulas o esquemas así, aunque son loables, está bien, pero ahora ya hay instrumentos. Bueno, está en el teléfono, ¿no? Claro. Entonces ahora la gente Tú hablaste en su momento del sector, hablaste de algo que es real, ¿no? Del empaquetamiento de las fiducias, hay 10.000 cosas con las que se puede trabajar. ¿Qué funciona en otros países, no? Te voy a decir para que tengas una idea. En México, por ejemplo, tiene las fibras. Yeah. Son estos fondos de inversión inmobiliaria, ¿no? Que invierten la gran mayoría en renta estabilizada, es decir, en edificios, bodegas, locales comerciales, que son desarrolladas por un constructor, que son alquiladas a quien sea,
y ellos compran estos alquileres, los fondean. Entonces el desarrollador inmobiliario, el constructor, recibe su plata de nuevo y ¿qué hace? Ahora tiene lo que se llama un happy problem. Tengo la plata de nuevo, ¿ahora qué hago? Tengo que construir de nuevo. Claro. Y tengo que construir de nuevo. Entonces se vuelve un círculo virtuoso, muy interesante, que genera muchísimo trabajo. Además, con esto, como decías bien, ministro, puede venir una persona que quiere invertir $5,000, no es que tienes que hacer inversiones multimillonarias, 10,000 o 3,000. Puedes tú y tienes tienes capacidades para inversión y darle a la gente capacidad de poder tener en el futuro una buena vejez, ¿no? Porque es correcto. Estás pensando en eso, ¿no? Es correcto. Pero para eso tú necesitas que el mercado en general tenga, sobre todo, un esquema con una sola palabra, y es transparencia. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, yo te digo... con la confianza. Sí, haz el ejercicio en esta cuadra aquí en Guayaquil. Ya. Y pregunta o trata de definir cuál es el alquiler promedio aquí. Entonces, el alquiler dice, bueno, aquí me alquilan en tanto el metro, acá tanto el metro, pero nadie sabe. Sí, es verdad. Es un tabú. Es verdad. Es al ojo. A ver, ahí tú me tiras algo más o menos. Mercados desarrollados. Claro, tú necesitas tener esta información completamente transparente. Y esto es un proceso. Porque también hay un tema de idiosincrasia, a la gente no le gusta decir y no le gusta aflojar la información. Entonces, es un proceso evolutivo. Yo sí creo que si aceleramos nosotros los tiempos y creamos estas estructuras, podríamos tener a final del periodo de gobierno las primeras grandes inversiones inmobiliarias, tanto de dinero de afuera como del ahorro de los ecuatorianos invertidos en eso, que muevan el sector inmobiliario en el país. Transparencia, confianza, vehículos apropiados donde la gente no tenga miedo de invertir, ¿ok? Y tenga una rentabilidad aceptable, ¿no? A ver, los negocios inmobiliarios también y de renta fija sí pagan un poquito más que los ahorros en los bancos, pero tienen ahí un componente especial. Más allá de la renta o el porcentaje, tienen siempre un valor de salida, porque los bienes raíces se aprecian en el tiempo, ¿no? Se aprecian en el tiempo. Los ecuatorianos debemos empezar eventualmente a hablar ese lenguaje, ¿no? Y a poder invertir, tener confianza e invertir en los bienes raíces en el Ecuador. Y es importante, por eso hablo, claro, confianza, porque no tiene nada que ver contigo, ministro, pero Darío Herrera, pero el otro día todos vimos, pero con estupor, lo que ha pasado en el BIES y esa cantidad de fideicomisos, cohetes. Estamos hablando de otros gobiernos, no esto, pero más bien yo no voy a criticar lo anterior, sino que pienso que lo que hay que hacer es eso, ponerlo a funcionar, pues si hay mucho. Y además tenemos un presidente que sabe. Claro, o sea, hay que darle, hay que hacerlo legal, lo que hay que hacer, pero no se pueden desperdiciar las cosas botadas, casas en Manabí, en Quito, departamentos, bueno, cosas increíbles. Perdónenme que les diga, pero la empresa privada eso no lo da por perdido. Mira, yo voy a ser sincero, yo llegué a mi oficina en el ministerio, en la Plataforma Azul, y cuando entré a la oficina dije, ¿y cuántas personas trabajan aquí adentro? A ver. En mi oficina. En tu oficina, sí. Porque ahí entran unas 8. Ya. Entonces, yo dije, aquí tienen que trabajar 2 o 3 personas. Entonces, mi asesor jurídico trabaja dentro de mi oficina. Claro. Mi jefe de despacho dentro de mi oficina, porque no necesito más oficina. Y trabajamos en conjunto, ¿sí ves? Además, no hay que esconder nada, es todo transparente. Pregunté, ¿y en cuántos pisos estamos aquí? Me dice, estamos en 3 pisos. ¿Por qué 3 pisos? Entonces fuimos a analizar. En definitiva, devolví 860 metros cuadrados de oficina. A las 4 semanas dije, a ver, todo el piso 6, se me baja acá al piso 4, nos consolidamos. Empaqueté. Hice un levantamiento de todas las oficinas técnicas en el país, 23 oficinas técnicas, y resulta que, a ver, son 10 metros cuadrados para cada persona en una oficina para tener un espacio con archivos y todo. Calcúlale 10 metros cuadrados, ¿no? Tenemos unas oficinas creo que es en Loja o en Ambato, donde hicimos el estudio. Hay una oficina donde tenemos creo que 8 personas y un edificio que recibimos el Banco Ecuatoriano de la Vivienda. Hay como 220 metros cuadrados por persona. No puedo creer. O sea, eso es imposible frente a un parque céntrico, un bien raíz que se puede vender, que se puede subastar, que puede transformarse en vivienda, en hotel, en lo que sea. ¿Sabes qué? Tenemos que realizar esos activos. No hay plata. Tenemos que realizar los activos. Nosotros no podemos darnos ese lujo. Aquí en Guayaquil,
todo el piso, ¿qué piso era, Pablo? Piso 10 en el ex Banco del Progreso, ¿no? ¿Cómo se llama ese edificio ahora? Gobierno Zonal. Piso 10, ¿no es cierto? En primer lugar, atención al público en el piso 10, las personas que están recibiendo una vivienda social tienen que subir un ascensor. De por sí ya eso es un problema. Más para entrar es todo un... Ya, el piso de mármol, yo le dije, ¿cuántos metros cuadrados tenemos aquí? 1100 metros. ¿Cuántas personas trabajan? 31 personas. Le dije, Pablo, tenemos que mudarnos aquí. Entonces, la semana pasada vimos un espacio, planta baja, en el Parque Samanes. Ya. Y vamos a bajarnos ahí a 450 metros cuadrados. Con archivos, que tenemos unos archivos inmensos, que eso es lo que nos quita más espacio, y ese piso 10 se lo devolvemos a Inmobiliar y que la Secretaría de Gestión de los Bienes haga lo que tenga que hacer con eso y que lo monetice, y ojalá que con ese dinero podamos hacer vivienda social. Con nosotros Javier Segarra en plataforma, ministro. Sé que hemos abusado de su tiempo por alguna Le va a dar tortícolis. Sí, Javier Segarra. Buenos días, querido hermano. Buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días, ministro. Buenos días. Un gusto tenerlo vía plataforma. Solamente una inquietud, comprendemos por su tiempo. ¿El plan habitacional o el desarrollo de viviendas en el país está encaminado en darle, de alguna manera, con una alianza pública-privada para generar viviendas en el país, ministro? Sí, es correcto, Javier. Un placer saludarte. Efectivamente, yo creo que el éxito va a estar en la creación o la articulación de estas alianzas público-privadas. De hecho, la ley para alianzas público-privadas tiene que ser reformada, tenemos que ver de que funcione, ¿no? Si te pones a ver, ahorita no hay muchas alianzas público-privadas, creo que ni una, ¿no? Entonces, en eso estamos trabajando también con Julio José Prado, ¿no? Porque hay temas que competen a varios ministerios, así como, por ejemplo, la digitalización de procesos. Eso lo estamos trabajando con Viana Maino. Más que la alianza público-privada o cualquier tipo de fideicomisos son instrumentos para esta fusión o esta colaboración entre el sector privado y público. Son instrumentos. Pero más allá, lo que debemos poner aquí como concepto es de que tenemos que definir los roles, ¿no? El ministerio, ¿qué va a hacer? Entonces, ya hemos definido que tenemos una finalidad que es reducir el déficit de la manera más rápida, habitacional, y que nosotros no somos ni debemos ser un ente constructor directo, o sea, de ley, punto. Ya con eso debemos pensar en que no importa cuál sea el instrumento, siempre y cuando sea transparente, que toda la ciudadanía lo conozca, tenemos que volcar nuestro esfuerzo en depender del sector privado, que es mucho más eficiente para proveer estas soluciones habitacionales a los ecuatorianos. Ministro, agradecerle su gentileza. Un abrazo. Solo una pregunta. El Banco de la Vivienda, ¿qué rol juega en todo este papel? Banco de la Vivienda está en liquidación, sigue en liquidación y terminará liquidado y ha estado en liquidación por algunos años. Eso ya. Es a lo que me referí. Ahí hay unas cositas que estamos recibiendo, que estamos tratando de resolver, que nos caen en nuestra competencia, y la persona liquidadora está desesperada por terminar ese proceso. Y luego de eso, como concepto, ¿no? Cuando decimos Banco de la Vivienda, me voy nuevamente a los esquemas estos nuevos, ¿no? Fideicomisos de inversión inmobiliaria, donde el ahorro de los ecuatorianos pueda canalizarse a través de instrumentos que sean transparentes, que sean seguros, que generen un mercado de movilidad financiera, donde tenga una participación, las bolsas de valores del país, donde se fortalezca el tema de la movilidad de los dineros. Mira, tengo un dato. A ver. Un dato sencillito. El PIB del Ecuador está alrededor de 90.000, 100.000 millones, ¿no? Ya. Okay. Las bolsas de valores en el país tienen o mueven más o menos al año entre el 8 y el 10% del PIB. Es decir, 8 o 10 mil millones. Esto es lo que se moviliza. Ya. Y de eso, el 99% es renta fija. Es decir, obligaciones de empresas, emisión de obligaciones. Y emisión de obligaciones. Y de empresas muy grandes, ¿no? Con cierto grado de seguridad. En acciones variables son muy pocas, son pocas compañías, Cervecería Nacional, Supermaxi y por ahí, nada más, ¿no? Y que son igual acciones seguras. Chile mueve
el 350% de su PIB en bolsa de valores. Qué bárbaro. 350%. ¿Ok? Y creo que Chile tiene un PIB no me acuerdo, 300 mil millones, o sea, $1 trillón al año Qué en bárbaro. bolsa de valores. Entonces, ¿qué nos está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué no funciona eso de ahí? ¿Sí ves? Esas son las preguntas que nosotros como ecuatorianos tenemos que hacer. Claro. Por 4 vivos. Sí, señor. Por 4 vivos. Ministro Darío Herrero, muchas gracias por comparecer ante los oyentes y cibervidentes de I99 a través de Gracias. @I99 de 98.9. Vamos a ir al corte comercial agradeciéndole. Un abrazo. Esperamos tenerlo Muchas pronto. gracias a todos ustedes, a la orden siempre para contribuir con información. Gracias. De su casa.